Y trajimos aquí a la licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, doctora en Zoología de la Universidad de Liverpool y pertenece a la Fundación de Sociedades Sustentables, la señora María Isabel Mansur, quien a continuación va a hablarnos sobre el tema. Bueno, la profesora Mansur va a hablar desde el micrófono inalámbrico, así que nos vamos a poner para escucharla. Gracias. Sí. ¿Aló? Ahí está. Ya. Bueno, buenas tardes. Un agrado estar aquí nuevamente en la USACH. Hemos tenido también otras reuniones acá en este mismo escenario y muchas gracias a Planeta Verde por invitarme. Nosotros como Fundación Sociedades Sustentables estamos agradecidos de que se nos dé la posibilidad de plantear nuestro punto de vista en relación a este tema que es tan contingente y que lleva muchos años de mucha contingencia. Así que vamos a dar el punto de vista nuestro sobre el tema de los transgénicos. Vamos a la siguiente, vamos a ir más o menos rápido, tengo hartas diapositivas. ¿Ven ustedes bien los de acá? ¿Sí? Ya. Bueno, ¿qué son los organismos transgénicos? Yo siempre empiezo de la base porque sé que hay gente de distintas carreras acá, no necesariamente son biólogos. Entonces, organismos transgénicos o genéticamente modificados son aquellos que se le han adicionado genes extraños de otras especies generalmente, o también de la misma especie, pero son genes extraños, generando entonces estos organismos que nunca antes han existido en la naturaleza. Son organismos que son mezclas, incluso de especies de distintos reinos. Es decir, podemos mezclar plantas con animales, podemos mezclar microorganismos con mamíferos, con animales, seres humanos con vacas, por ejemplo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. No sé si se ve bien, yo creo que podemos apagar unas poquitas luces para que vean un poco mejor, si se fuese posible. Aquí tenemos, por ejemplo, esa vaquillita es una vaquilla transgénica que tiene genes humanos para producir leche humana, ¿ya? Y ellas son unas cabras que tienen genes de araña, ¿no? Casi inimaginable que esto pueda hacerse, pero por eso digo que esta técnica que se llama la técnica del ADN recombinante puede hacerlo en laboratorio, porque físicamente es imposible que esto pueda darse. La siguiente. Y aquí tenemos, para que ustedes entiendan así a grosso modo, qué significa, cómo se hace esto. Sabemos que todos los organismos tienen células, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos células, las plantas también. Los microorganismos a veces son unicelulares o pluricelulares. Las células, que son las que están allá, tienen en su interior, en el núcleo, esta molécula que se llama el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que transmite la herencia. Esa molécula es la que es alterada, en donde se toma, por ejemplo, el ADN de una especie, se corta y se pega al ADN de otra especie con enzimas y sistemas moleculares y quizás también estamos bien, ¿sí? ¿Ya? Y entonces se genera la modificación a nivel de esta molécula. Esa molécula vuelve a ponerse dentro de las células se multiplican de nuevo y salen, por ejemplo, plantas, o se ponen en los óvulos de animales y salen animales transgénicos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? La siguiente. Y aquí tenemos ejemplos de animales transgénicos que son estos monitos, peces y gatos. ¿Por qué se verán verdes estos animalitos? ¿No? ¿Qué pasará? ¿Por qué están verdes? ¿Ya? Y estos animalitos tienen un gen adicionado que es un gen de medusa. Imagínense, animales con estas medusas que aparecen en el mar, que salen en el mar, que son celenterados, y se le aísla ahí el gen de la fluorescencia, que es un gen marcador, y se le ha puesto a los embriones de estos animalitos, y estos están en la oscuridad, y ellos están fluorescentes, les brilla el pelo y las uñas, ¿ya? Eso significa que la técnica funciona y que se ha probado y se ha hecho estas cosas que para mí son bastante, éticamente bastante cuestionables, ¿ya? Y también en seres humanos, ya llegamos al tema de la bioética, ya tenemos, por ejemplo, bebés, guaguitas, niños que han nacido con genes de 3 personas,
de su padre y su madre, todos tenemos genes de 2 personas, el papá y la mamá, pero estos niños ya tienen genes de 3 personas, ¿ya? Entonces tienen genes adicionales. La siguiente. Vamos a la siguiente. Ya. Entonces, el primer tema es que cuando nosotros introducimos ADN extraño en una célula, esto es una violación a la célula, porque las células normalmente no admiten que sean alteradas su ADN. No, por eso nosotros, como seres humanos, nos reproducimos y producimos seres humanos parecidos a nosotros, ¿ya? Porque si nosotros, por ejemplo, comemos una lechuga, ese ADN podría introducirse en nuestras células y empezar a ponernos verdes, ¿ya? Pero eso no sucede porque las células tienen defensa para que su ADN no sea alterado, ¿ya? Entonces, este tema es que cuando uno introduce ADN, en el lugar de inserción en esta molécula que yo les conté, que vive en el núcleo, la mayor parte del ADN está en el núcleo de la célula, los ADN extraños empiezan a quebrarse, ¿ya? La molécula empieza a quebrarse. ¿Y qué ha pasado? Que es inestable la modificación, y varios estudios en Francia y en Bélgica en que estudiaron la estructura molecular de soya y maíces liberados comercialmente, vieron que al año después esa modificación genética ya no estaba, era distinta. Habían cambiado la posición de los genes habían sido reubicados en el sitio de la inserción, había genes suprimidos, es decir, que uno introducía un gen y ya no estaba al año después, ya secuencia repetida. Entonces, este tema de la estabilidad genética es bien importante porque es uno de los requisitos en Europa para que sean aprobados los transgénicos, es que sea estable esta modificación, ¿ya? Entonces, ese es el tema que, y la mayor parte de los eventos examinados eran en cultivos aprobados que estaban siendo comercializados en ese tiempo, ¿ya? De la firma Bayer, Monsanto, Syngenta, etc. La siguiente. Vamos. Eso, ya. ¿Por qué fueron creados los organismos transgénicos? La mayor parte de los organismos transgénicos aparecieron, o sea, los organismos transgénicos aparecieron en los años 70, ¿ya? Cuando los científicos empezaron a crear unas bacterias transgénicas y ellos mismos entendieron de que esto podría tener cierto impacto y ellos se reprimieron de seguir investigando este tema. Hicieron una conferencia y tenían cierta cautela, pero esto fue tomado por las compañías que estaban comercializando pesticidas. No sé si conocen el Roundup, que es un herbicida, ¿ya? Ellas tenían el problema de que si daban los cultivos, este herbicida solamente se podía aplicar antes que saliera el porotito de soya o el maíz, porque si lo aplicaban después se moría todo, se moría la maleza y el cultivo. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron genéticamente los cultivos para que resistieran sus propios herbicidas o matamaleza, de tal manera de aplicar el herbicida para que matara la maleza durante todo el tiempo en que el cultivo estuviera creciendo y se permitía así el control de maleza de manera química, ¿sí? Estos cultivos tienen un gen de bacteria que detoxifica el herbicida, que es un veneno. Es como que uno se ha alterado para tomar cianuro y no le hace nada, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, ese fue el origen. Y se creó entonces este paquete tecnológico en las mismas empresas de pesticidas. Entonces crearon las plantas transgénicas resistentes a sus propios herbicidas, ¿ya? Adelante. Entonces, ahí se vende el paquete tecnológico que incluye estas semillas transgénicas que son patentadas, ¿ya? Porque tienen dueña. Toda la soya transgénica pertenece a una compañía, por ejemplo, la soya. Entonces tienen dueño, por lo tanto, si uno siembra esa soya transgénica, el año siguiente no puede usarla, porque tiene dueño, entonces tienen que tener contrato. Todos los años los agricultores tienen que comprar semillas, ¿ya? Entonces, ese paquete va con el herbicida que la misma empresa produce. Los contratos prohíben a los agricultores resembrar, es decir, ellos tienen que firmar, incluso a los 4 años pueden ir las firmas a inspeccionar el campo si tienen semillas transgénicas, y si tienen que mostrar la factura de compra de ese año, si no la tienen van a juicio, ¿ya?
Por lo tanto, esos contratos, y por lo tanto lo que significa es que la agricultura está siendo cada vez más dependiente de estas compañías y de sus insumos, y tenemos unos problemas de que cada vez más las semillas convencionales, por ejemplo la soya, ya es muy difícil encontrar soya no transgénica, ¿ya? La mayor parte de la soya mundial es transgénica, porque se está reemplazando las semillas convencionales por estas semillas modificadas. Una sola compañía, Monsanto, lidera el 91% de las ventas de semillas biotecnológicas mundiales. Eso les da idea del monopolio sobre las semillas y sobre los insumos químicos. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los organismos transgénicos más comunes? Al 2011 son 4 los cultivos, ¿ya? Para que no me digan después que hay otra cosa transgénica. Lo más común es soya. ¿Conocen la soya, no? El poroto de soya, que es un porotito blanco. El maíz, la canola, que es pariente del raps, del yuyo amarillo, que tiene una semilla negrita muy chica, que hay, por ejemplo, aceite de canola o aceite de raps, y el algodón, ¿ya? Esos son los 4 mayores cultivos que se comercializan a nivel mundial de transgénicos. Acelgas no hay, ni espinaca, ni beterraga, eso no. Estos son los cultivos transgénicos que estamos comiendo a nivel mundial en este minuto, ¿ya? La siguiente. Y ahí están la soya, el maíz, el algodón, y ese es el raps, que es la canola, o el raps, que es la canola es una variedad de raps, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿y cuáles son las modificaciones más comunes? No son las de esta vaquita que yo les mostré, ni son las frutillas con genes de pez, sino que lo que más se comercializa a nivel mundial y lo que más está modificado son cultivos resistentes a herbicidas, porque esto es un tema económico. Entonces, han modificado la mayor parte de los cultivos a ser resistentes a los propios herbicidas de las mismas empresas, ¿ya? Antes era esta cifra como 70 y tantos %, ha bajado a 59% al curso de los años porque han aparecido otras modificaciones. La segunda modificación son cultivos resistentes a insectos, así que son todos tóxicos. Ellos tienen una toxina de una bacteria que se llama el Bacillus thuringiensis, que significa que el cultivo emite esa toxina en todas sus células, y cuando vienen las larvas de mariposa a comer esta planta que está transgénica y con toxina, es decir, tiene el pesticida incorporado dentro de la misma planta, entonces se muere. Y el resto son genes apilados con 2 o 3 genes, es decir, que hay modificaciones. Por ejemplo, maíz resistente al herbicida glifosato, maíz resistente al herbicida glifosinato, maíz BT, que sea resistente a insectos, o más resistencia, ¿ya? Entonces son resistentes a múltiples herbicidas y también a insectos. Esas son las modificaciones que tenemos hoy en día, las más comunes y las que se comercializan a nivel mundial. La siguiente. ¿Y dónde están los transgénicos? En 4 o 5 países mayormente, casi 90% en Estados Unidos, que es donde fueron creados. Hay las compañías Monsanto, por ejemplo, de Estados Unidos, Syngenta. Brasil, el segundo país, Estados Unidos produciendo soya y maíz, Brasil soya y un poco de maíz también. Argentina, casi toda la soya argentina es transgénica, India el algodón, y Canadá mucha canola, ¿ya? Entonces esos son los mayores países con 160 millones de hectáreas a nivel mundial en el año 2011, según cifras de una organización. La siguiente. Entonces, esta diapositiva, quiero que la miren bien, se relaciona a cuánto es la ganancia de la venta de semillas transgénicas a nivel mundial. Al 2011 son billones de dólares, 13.2 billones de dólares, lo que significa que el comercio mundial de transgénicos de semillas es muy alto, ¿ya? Y también de granos transgénicos, de maíz, soya y de algodón, se valorizó en 160 billones de dólares. ¿Qué significa esto? Que hay un gran comercio mundial y que todo el tema de los transgénicos es más que todo un tema comercial, ya, de venta de granos y de venta de semillas biotecnológicas, ¿ya? Tengan en cuenta esta diapositiva porque vamos a explicar muchas cosas que vamos a presentar hacia adelante. Esto explica mucho de lo que vamos a mirar. La siguiente. Entonces, por lo tanto, si a ustedes le dicen que los transgénicos nos van a dar de comer, que rinden más, que nos van a dar más vitaminas, bueno, ya hemos visto las modificaciones genéticas. Los cultivos transgénicos no están diseñados para rendir más.
están diseñados para ser resistentes a los propios herbicidas de las empresas y de insectos, ¿ya? Por lo tanto, no rinden más. Hay estudios que han hecho evaluaciones sobre el rendimiento de cultivos transgénicos y no transgénicos, y la verdad es que no necesariamente rinden más. Ahora último, están sacando algunas modificaciones de resistencia a sequía y de mayor rendimiento, pero esos no se están comercializando a gran nivel en este momento. ¿Y por qué lo están utilizando los agricultores, sobre todo en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá? ¿Por qué, dice uno, hay 160 millones de hectáreas? Bueno, aquí los cultivos transgénicos están profundizando el paquete, el modelo tecnológico de la revolución verde. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la revolución verde en los años 50, 60, la agricultura se transformó en una agricultura mucho más industrializada, con maquinaria agrícola, con riego, con insumos químicos, ¿ya? Fertilizantes, pesticidas químicos. Esto profundiza el modelo. Entonces hay agricultores que tienen así miles de hectáreas de soya, ¿ya? En Argentina, en Brasil, donde uno pierde la vista de la soya transgénica. Entonces a ellos este paquete les conviene en el sentido de que no entra la gente al cultivo, lo siembran con siembra directa con maquinaria. Después, si hay maleza, aplican herbicida con avión o a través de tractores, y después cosechan también mecánicamente. Entonces, este es el sistema agroindustrial mecanizado, donde depende de las semillas biotecnológicas y de los químicos para poder producir estos alimentos, que vamos a ver que quedan completamente contaminados, ya, a ser producidos de esa manera. La siguiente. Entonces, ¿qué dicen las empresas sobre los cultivos transgénicos? Que no vamos a ver los impactos. Entonces se dice, no ha habido impactos demostrados a la salud humana o al medio ambiente. Desde los años 95 en adelante, que ha sido liberado el primer alimento transgénico a las mesas de los consumidores, que fue un tomate, ya, el tomate Flavus Sabre. Desde esa época ellos dicen, nadie se ha muerto de comer transgénico, que estamos consumiendo desde hace muchos años, y los alimentos son similares a los convencionales. Ellos dicen, no tenemos por qué etiquetarlos porque son exactamente igual y no necesitan regulaciones especiales. Si usted va a una conferencia con gente que está a favor de los transgénicos, le van a decir esto, ¿ya? Pero yo voy a mostrar evidencia que dice exactamente lo contrario. Vamos a la evidencia. Sobre los impactos del medio ambiente tenemos mucha evidencia a partir del año 2001 más o menos, en que se ha descubierto que estos cultivos contaminan a los otros cultivos cuando están en el medio ambiente al aire libre, donde el polen puede viajar por el viento y las abejas. ¿Y cómo sucede la contaminación transgénica? Es el mayor problema que tienen los cultivos transgénicos, es la contaminación. Vamos a mirar la siguiente, después volvemos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos ese maíz más oscurito, que es un maíz transgénico, que se ven iguales. Yo le puse más oscuro para que lo puedan entender, pero normalmente se ven iguales. Y está el maíz de don Quasimodo a 300, 500 metros más allá, que tiene un maíz choclero. Ya supónganse que son credos distintos. Está la semillera con maíz transgénico y está el maíz de este caballero, que será un maíz choclero y produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el tiempo de la floración, la panoja emite un polen, ¿no es cierto? Ahí ven, no sé si ven el polen arriba, y va a polinizar las flores de la planta de este agricultor tradicional, y al tiempo estas plantas van a producir la mazorca, ¿ya? Y esa mazorca que se ve ahí ya tiene granos transgénicos, ¿ya? Es decir, ha sido polinizada. Adelante, bienvenido. Esa mazorca entonces ya tiene granos transgénicos, y si este caballero se lo da a las gallinas, bueno, le dará granos transgénicos a las gallinas, y si lo siembra ese maíz va a ser un maíz transgénico, ¿ya? Y va a crecer y va a emitir polen transgénico, y don Quasimodo no va a entender que su maíz está contaminado. ¿Y por qué? ¿Qué es grave esto? ¿Qué significa? Que bueno, un par de genes más, será mutante el maíz, pero bueno, nos vamos alterando los maíces, y después, si queremos los maíces originales, con el sabor y olor que nosotros estábamos comiendo, eso se va a ir perdiendo, porque van a ser maíces mutados, ¿ya? Y van a empezar a tener ciertas deformaciones si con el tiempo siguen adicionando los genes extraños. Vamos atrás. Ese es uno de los impactos más graves que tenemos. Entonces, los cultivos transgénicos
como mínima medida deberían estar cubiertos con bajo invernadero, y aún así yo creo que no pueden contener el polen, pero todo esto está al aire libre. Otros es la creación de supermalezas, que vamos a ver por qué. Aumento de uso de herbicida. Obviamente, si se puede usar herbicida durante todo el tiempo del cultivo, el uso de herbicida va a aumentar mucho. Impactos del suelo y especies no objetivos. Vamos a ir mirando una a una. Ya, vamos a la siguiente. Ya, ahí tenemos un maíz transgénico y ustedes ven que se ve igual que los maíces convencionales. Es un maíz RR, resistente a herbicida, y BT, resistente a insectos. Así están, y aquí están enrejados porque si no la gente en Europa los destruye. La siguiente. En la primera evidencia de que fue reportada en una revista internacional, en la revista Nature, fue el estudio de Huist y Chapela en 2001, en que encontraron en maíz mexicano que el maíz de México estaba contaminado con maíz transgénico. Ellos encontraron en 9 estados, en sectores alejados de México, que los maíces originarios estaban contaminados. Ustedes saben que México es el centro de origen del maíz, ¿ya? Desde Centroamérica, México y los países vecinos. En los tiempos antiguos llegaron los maíces hasta Chile, hasta nuestro territorio. Entonces es muy importante que ese maíz se preserve, porque ese maíz es un patrimonio de la humanidad, no puede ser alterado, ¿ya? Los maíces estaban con serias deformaciones, y esto es muy grave porque obviamente culturalmente México depende del maíz para su alimento, ¿ya? Todo hecho de maíz, imagínense. Y aquí les muestro, vamos a la siguiente, unas imágenes de maíz mexicano con anomalías, ¿ya? Estas anomalías, a veces salen 2 mazorcas por ápice de hoja, empiezan a deformarse los maíces, ya los campesinos empiezan a entender de que esos maíces están raros, entonces los cortan, no los dejan florecer y los van cortando para erradicar los maíces transgénicos de sus campos. Muchas veces se ha visto ya que ya no producen nada estos maíces, entonces es bien grave la situación. Ahora, estas deformaciones también pueden aparecer con maíces no transgénicos, pero en los maíces que se han sido medidos, muchos de ellos contaminados tenían también estas deformaciones. La siguiente. La otra evidencia grande fue el maíz Starlink. No sé si conocen la historia del maíz Starlink, pueden poner Starlink en YouTube y aparece ahí toda la historia de Starlink. Este fue un maíz también transgénico que en Estados Unidos se aprobó para consumo animal y no humano porque tenía características de alergénicas, ¿no? Ellos decían que podía dar alergia a los que comían maíz, entonces dijo, ya, plántenlo, pero se lo destinan para los animales, para que los animales lo consuman. Bien, estupendo, la firma Aventis vendió los maíces a los agricultores, y una organización se le ocurrió ir a los supermercados a medir si las tortillas de maíz de los supermercados tenían o no maíz Starlink, y tenían. De hecho, el maíz Starlink había pasado a las cadenas de consumo humano. Por lo tanto, hubo masivos retiros de este maíz Starlink. Los agricultores perdieron mucho dinero porque el maíz bajó de precio, los cargamentos fueron devueltos de maíz contaminado en muchos países. Hasta hace 4 años todavía siguen encontrando trazas de maíz Starlink en los maíces que están exportando los Estados Unidos a otros países. Aventis tuvo que pagar muchos millones de dólares en compensación a los agricultores por pérdida de mercado. Entonces se fijan que la contaminación no es fácil de detener, y que a partir de estos tiempos ya nosotros empezamos a entender de que estos cultivos sí contaminaban, y de ahí la siguiente tenemos muchos casos a nivel mundial. Al 2012 tenemos 352 casos en 57 países con muchos cultivos que han sido contaminados: arroz, algodón, canola, lino, etc. Y eso significa que es difícil controlar la contaminación por polen y por las abejas, porque esto viaja con el viento y no es fácil controlarlo. Y esto significa más costos a los agricultores, porque si un agricultor quiere mantener su cultivo, por ejemplo, de maíz, sin contaminación, él es difícil. Tiene que tener barreras, tiene que hacer análisis. Entonces, este es un tema bien grave para la agricultura. La siguiente. Entonces, ya hemos demostrado de que sí existe contaminación. Otros impactos son el aumento de uso de herbicida. Este es el último reporte de Charles Benbrook del impacto de los transgénicos en el uso de pesticidas en Estados Unidos. Estos son estudios de 16 años sobre base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del 96 al 2011.
aumenta el uso de herbicida en 239 millones de kilos en soya transgénica por la aparición de las malezas resistentes, pero también disminuye el uso de insecticida en 56 millones de kilos por uso del maíz BT. Es decir, el maíz insecticida de alguna manera está contribuyendo a que disminuya el uso de pesticida, porque tiene el pesticida incorporado dentro de toda la planta, pero sí aumenta muy grandemente el uso de herbicida, y en suma y en resta, en total, el uso de pesticida aumenta en 183 millones de kilos. Es decir, los cultivos transgénicos no disminuyen el uso de pesticida en general, sino que lo aumenta por el aumento de uso de herbicida, ¿ya? La siguiente. Ahora, también tenemos datos sobre el impacto de los cultivos estos transgénicos tóxicos en insectos. Ya se han medido, Birch et al. En el 97 midió qué impactos tenían en los áfidos, que son estos insectos que aparecen en las rosas, no sé si lo han visto, que vuelan ya y chupan la savia. Ellos se alimentaron de plantas transgénicas que con este gen que tenía la toxina, y las chinitas que después se comieron a estos áfidos acumularon esta toxina en sus cuerpos, y ellos descubrieron que afectaba la reproducción y la longevidad de los insectos que se comieron a los áfidos. Por lo tanto, la toxina esta sube por la cadena trófica, desde unos que comen la planta después a los que se comen a los insectos que son los herbívoros. Entonces esto va subiéndose en la cadena, ¿ya? Y hay impacto entonces en las especies que no son los objetivos del cultivo transgénico, que es matar la plaga. Este no estaba dirigida a matar esta plaga. La siguiente. En el suelo también, si tenemos un cultivo BT que está emitiendo toxina a las raíces de este maíz, también van a exudar toxina BT a los alrededores, y se ha descubierto que también persiste en el suelo y puede tener efectos adversos en los microorganismos del suelo y en la fertilidad, ¿ya? Y esto entonces ha sido medido por varios estudios que dicen que esta toxina podría afectar entonces los organismos del suelo y la fertilidad del mismo. La siguiente. Estos son impactos también socioeconómicos, en el sentido que como es una sola empresa la que está vendiendo la mayor parte de los cultivos a nivel mundial, esta empresa está subiendo los precios rápidamente a los agricultores que se han hecho dependientes de estos cultivos, y en 2 años, del 2006 al 2008, por ejemplo, la soya RR de Monsanto subió más del 50% y el herbicida en un 134%. Estos son datos hasta del 2008. No tengo las cifras actuales, pero eso les da una idea que la dependencia de la agricultura hacia ciertos insumos y hacia una sola compañía nunca es rentable para la agricultura, porque lo hace muy dependiente a lo que las compañías quieren poner de precio, ¿ya? Y ahí está todo el tema de la persecución. Les presento al agricultor que se llama Percy Schmeisser. Yo lo conocí personalmente. Este agricultor era un mejorador, es un mejorador de canola, que son estos hilitos amarillos, y él en algún año compró canola transgénica y la sembró en su predio, y después paró, ¿ya? La probó y después no compró más, pero a un año siguiente vino Monsanto y le tomó muestras en su predio y descubrió que él tenía algunas plantas de canola transgénica, así que él la hubiera plantado, que llegaron accidentalmente a su predio. Y este caballero fue multado de una manera brutal, fue perseguido por la empresa, y él luchó, porque la mayor parte de los agricultores llegan a acuerdo antes de juicio y le pagan a Monsanto las multas por derecho de propiedad intelectual, ¿ya? Pero él se enfrentó y finalmente, creo que pasó con como 10 años, pudo ganar el juicio de que era una contaminación accidental. Y hay un libro, que yo lo tengo acá también, que se llama Monsanto y los agricultores norteamericanos, donde relata la historia de la persecución a muchos agricultores que han sido han llegado a la bancarrota por esta persecución, porque a ellos les interesa controlar la patente de sus semillas, les interesa que los agricultores tengan miedo para que no usen la semilla de otro año. Por eso persiguen de esta manera tan brutal, ¿ya? Esos son los derechos de propiedad intelectual. La siguiente.
Y costo de contaminación transgénica, como ya les dije, hay estudios en Europa, estos estudios más antiguos, pero igual son válidos, que la coexistencia entonces de producción transgénica y orgánica en una región no es posible, obviamente, porque hay que tener barreras, hay que examinar los cultivos, hay que ver si están contaminados o no, las maquinarias que van a cosechar ese cultivo tienen que ser separadas, hay muchas medidas que hay que tomar, por lo tanto siempre va a haber los predios certificados como orgánicos, van a tener dificultad de mantener su estatus de orgánico, y de hecho en Canadá la canola orgánica se terminó, porque no puede mantenerse orgánica con toda la canola transgénica que existe allá, así que ya no se produce más canola, no se puede mantener de manera orgánica. Entonces ese es el tema con la contaminación y la coexistencia, que dicen que es posible la coexistencia en un ámbito, si son cultivos de mucho flujo de polen no es posible. La siguiente. Vamos a los riesgos de la salud humana. Cuando empezamos la campaña en el año 92, más o menos 93, existían muy pocos estudios independientes. La mayor parte de la información venía de las propias empresas, que ellas emitían estos informes a la Food and Drug Administration, que es la administración que tiene que ver con los alimentos en Estados Unidos, y ellos hacían los estudios y presentaban los riesgos, que obviamente nunca iban a salir riesgos ni información neutral ahí. Por lo tanto, teníamos necesidad de estudios independientes sobre este tema, y han ido apareciendo a lo largo del tiempo en estos años, y ya contamos con un cuerpo de información que es bastante relevante, de estudios publicados en revistas científicas de renombre que han sido examinados por pares científicos. ¿Ya? Ustedes saben que si ustedes van a hacer una publicación, pares de algunos del científico examinan y ven si la investigación es seria o no. ¿Ya? Y estos estudios han sido publicados. Y entre los impactos que podría tener los cultivos transgénicos son la resistencia a antibióticos, la generación de alergia y efectos tóxicos impredecibles. En el tema de las alergias vamos a la siguiente. En el tema de la resistencia a antibióticos no hay suficiente información. Hay un par de estudios en animales, pero en el tema de las alergias tenemos más información, en que tenemos un ejemplo de una soya que se le mezcló con nuez. ¿Ya? Esto mezclamos dos especies, soya y nuez, y se le hizo el test de alergia a gente que era alérgica a la nuez. Esto es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, y los pacientes experimentaron alergia. Es decir, que si usted es alérgico a la nuez y come una soya, le puede dar alergia. Por eso es tan importante el etiquetado, cuando dice, por ejemplo, soya transgénica con gen, tanto, entonces uno sabe si, por ejemplo, puede ser gen de leche, hay gente que es alérgica al maní, a los mariscos, ¿no? Entonces es interesante que los alimentos transgénicos estén etiquetados, ¿ya? Entonces, ¿puede causar alergia? Sí puede, si tiene genes que causan alergia, ¿ya? Y también pueden causar alergia porque están modificados y alterados genéticamente, y eso significa que, por ejemplo, pueden producir proteínas extrañas, ¿ya? Y este fue el ejemplo de unas ratitas alimentadas con alberjas transgénicas mezcladas con porotos. No sé si puse el estudio. A ver la siguiente. Ya, creo que no lo puse atrás. Entonces, las ratitas no eran alérgicas a la alberja ni al poroto, pero si mezclaban alberja y poroto sí les daba alergia. Y era porque la proteína había adicionado otras sustancias químicas que eran carbohidratos, y se habían alterado las proteínas. Entonces, los cultivos transgénicos tienen alterados muchas veces sus contenidos nutricionales, ¿ya? Entonces, ese es el tema que también pueden dar alergia. Y aquí también tenemos el caso de Filipinas y India, en el 2005, con serias alergias de gente viviendo alrededor de los cultivos de maíz transgénico, y están rascándose con la piel, con todo rojo, y no sabían por qué. Hasta que vino un instituto en Noruega, el GENOC, les tomó muestras de sangre y encontraron que estaban con alergia al maíz BT, ¿ya? Entonces, si el maíz BT, este maíz que es tóxico, el polen también es tóxico al respirarlo, eso da alergia. Y la siguiente, y los efectos tóxicos, que ya tenemos este cuerpo de información cada vez más firme, en que podemos entender qué es lo que está pasando,
y se han hecho muchos experimentos. Yo no les puedo presentar toda la evidencia, pero si alguien me la pide yo se la mando, con experimentos de ratita, con papas, maíz, soya, canola, estas de las arvejas, los tomates transgénicos, con gen BT o con genes de resistencia herbicida, y la mayor parte de estos animalitos, en estudios normalmente de 3 meses, presentaron daño en sus órganos como el hígado y los riñones. ¿Y por qué será el hígado y los riñones? ¿Qué hace el hígado y los riñones? A ver. ¿Ah? Desintoxica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay efectos tóxicos y estos órganos están siendo atareados con mucho trabajo de desintoxicar, entonces son dañados finalmente el hígado y los riñones, también el intestino, pérdida de peso, esterilidad en los animales, vejez acelerada, retraso en el crecimiento y muerte prematura, ¿ya? A raíz de todo esto, la Academia Americana de Medicina Ambiental ha llamado a una moratoria de estos alimentos, obviamente, con todos estos impactos. Vamos a mirar el último... sí, aquí está el estudio de la arveja, ¿ven? Ya. Entonces ya se los conté que la proteína de la arveja tenía azúcares adicionadas que no tenía la proteína de la arveja normal, ¿ya? Y eso les dio alergia. Y dice la expresión transgénica de proteínas puede dar lugar a síntesis de variantes estructurales con inmunogenicidad alterada. Eso significa que hay variantes de las sustancias proteicas que se generan y pueden eso dar efectos tóxicos. La siguiente. Ahora vamos al tema del glifosato, porque cada vez también en un inicio, cuando el glifosato apareció, que el Roundup Ready, él es el ingrediente activo del Roundup Ready, que así es el nombre común del herbicida, se llama Roundup Ready, y el ingrediente activo se llama glifosato, ¿ya? Entonces esto es lo que la soya transgénica lleva. ¿Y qué pasa? Que cuando este herbicida salió, decían que no era completamente inocuo, biodegradable, que no dañaba a los mamíferos ni los anfibios, así decían las propagandas antiguas. Pero cada vez más se ha encontrado información sobre sus daños al medio ambiente y la salud, y la información que ya tenemos acumulada son todos estos daños, muerte de células humanas en 24 horas. El doctor Seralini en Francia roció células humanas con mínimas dosis de glifosato y la célula caput al día, ¿ya? Entonces con niveles mucho más bajos de lo usado en la agricultura. Daña las células embrionarias y placentarias también, perturba las hormonas sexuales y la reproducción humana, infertilidad masculina, porque tiene que ver con la hormona testosterona, cáncer al sistema linfático y tumores también han encontrado por la aplicación de glifosato, desorden del sistema neurológico, son neurotóxicos, ¿ya? Por gente que ha sido rociada con esto, malformaciones en los fetos de rata, en niños también, daño a hígado, riñones, al ADN celular. ¿Qué pasó? Que cuando empezó a liberarse estos cultivos transgénicos resistentes a herbicidas, el límite máximo de glifosato residual en soya que fue establecido en Estados Unidos y Europa era de 0.1 miligramos por kilo, y en el 96, cuando aparecieron los alimentos transgénicos, subieron el nivel de permisión para permitir estos cultivos transgénicos. Por lo tanto ahora se elevó a 200 veces 20 miligramos por kilo. Por lo tanto se permite un nivel de químico en los alimentos mayor que antes, ¿ya? Y eso obviamente por temas económicos. La siguiente, y el último, bueno, aquí hay estudios en Paraguay de gente que ha sido rociada con agrotóxicos en la soya transgénica en Paraguay, y estos son fotos de una amiga, la Gilda, que trabaja allá, donde gente ha sido expulsada a sus lugares y los niños rociados tienen estos tumores, ¿no? Son campañas fuertes que están llevando Paraguay y Argentina también, de gente rociada con avión, con herbicida. La siguiente. Y este es el último estudio. Todos los estudios que yo les dije son de corto plazo, 90 días. Y este es lo que ya ha causado una polémica tremenda a nivel mundial y alarma a nivel mundial, que es el estudio del doctor Seralini, con estudios de 2 años. Nunca se había hecho un estudio de 2 años sobre impacto a la salud de ratas, ¿ya? Porque 30 días y las ratitas se veían como
qué impacto tenía. Este estudio es el primero a largo plazo de un maíz que se llama NK603 y también es el primer estudio que evalúa el impacto no solamente de un maíz transgénico o de una planta transgénica, sino que de esa planta transgénica rociada con herbicida, que es la manera que nosotros la comemos, ¿ya? Nosotros comemos la soya transgénica rociada con herbicida. Entonces hicieron el impacto del maíz transgénico solo, impacto del maíz transgénico tratado con Roundup, Roundup solo en el agua en cantidades muy pequeñas, o sea, le daban de beber agua con este químico, y los maíz no modificado ni tratado químicamente. Esos fueron los 4 controles que hicieron ahora, y los resultados son muy alarmantes, y obviamente ya hay gente que está diciendo que esto no es válido, que los estudios no son serios, etc. Pero lo que encontró Seralini es que 50% de los machos y 70% de las hembras sufrió primero muerte prematura, comparada con el 30 y 20% del grupo control. Las ratas tratadas con trazas de este herbicida en el agua tuvieron 200 o 300% más incidencia de tumores, y 80% de las hembras sufrieron tumores mamarios, y los machos incidencia en el hígado y en los riñones, ¿ya? Entonces ahí está el estudio, se los puedo enviar, y la siguiente para que vean las ratitas. Estas fotos dieron la vuelta en el mundo, apareció hasta en el Mercurio, las ratitas con tumores. La primera con maíz transgénico, NK603, ella es maíz con Roundup, es decir, con el químico, y ella es Roundup solo, ¿ya? Entonces, imagínense los impactos que esto está causando a niveles muy pequeños con químicos con Roundup. La siguiente. Entonces, también se ha encontrado Roundup en orina, y en leche, en orina humana y en leche de animales. En otro estudio en Berlín, en Alemania, gente de la ciudad que come alimentación común y corriente, su orina tenía restos de Roundup, ¿no? En niveles 5 a 20 veces superiores al límite permitido en agua potable. Eso significa que este químico está entrando a la cadena de alimentación y a nuestros cuerpos. Y también la siguiente, esto ya, aquí tenemos yo lo llamo los héroes de verdad, porque ahí está el doctor Alper Putstein, que fue el primero que hizo estudios sobre ratas alimentadas con papas transgénicas. Él encontró daño a las ratitas, y al día siguiente fue despedido de su trabajo en el Royal Institute en Escocia, ¿ya? Porque dijeron que estaba hablando de más, que sus estudios no eran serios. Esto fue por los años 2000, y aquí está el doctor Seralini con la misma persecución del doctor Putstein, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que la ciencia independiente está siendo muy enfrentada muy fuertemente por las compañías. El doctor Carrasco en Argentina también ha sido perseguido con llamadas de amenaza por haber hecho estudios sobre el impacto del glifosato sobre la salud humana, que está en sus estudios. Y ella es la Monique Roman, que hizo un video sobre el mundo según Monsanto, que me pido que lo miren, es bastante largo, ¿ya? Entonces tenemos los estudios independientes que están sacando información que es contraria a los intereses de las compañías biotecnológicas, están sufriendo mucha persecución. No solamente el doctor Chapela también, y de hecho estamos firmando en favor del doctor Seralini por todo el problema que tiene. Ya, ¿qué pasa en Chile ahora? Vámonos a Chile. Nuestro país tiene transgénicos desde el año 92 en adelante, que se han permitido los cultivos transgénicos. Vamos a la siguiente nomás. Y tenemos una resolución del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero, que los permite para multiplicación de semillas de exportación. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Importamos los transgénicos que son hechos en Estados Unidos, allá los arman, importamos las semillas, la plantamos acá, sembramos estas semillitas y después las exportamos. Es decir, nosotros les exportamos las semillas a los agricultores para que ellos las cultiven en Estados Unidos y en otros países. Nosotros actualmente no comemos lo que producimos, no se consume a nivel local, ¿ya? Entonces, producimos transgénicos para semillas de exportación y para pruebas de campo. Tenemos muchas pruebas de campo, ¿ya? De distintos, cuando quieren probar cosas, se vienen acá y prueban en media hectárea, en un poco ahí, cultivos transgénicos rarísimos, ¿ya? Con modificaciones muy raras. Entonces,
¿Y por qué Chile? Porque somos un país que permite a los semilleros producir de contrastación, es decir, producen semillas 2 veces al año, allá en el norte y aquí en primavera de acá, entonces permite producir semillas de contrastación. Y obviamente la ley, la resolución que tenemos es del SAC, no es una ley, no exige estudio de impacto ambiental para las liberaciones, aunque ya salió la ley del medio ambiente que sí lo está exigiendo, pero esta resolución no resguarda la biodiversidad, no informa dónde están, nada, no, es solamente para permitir cultivos de exportación y algunas medidas de bioseguridad. Y las liberaciones están en lugares sin información a los agricultores, sin consulta a los agricultores, que hasta el día de hoy usted va a un predio y le dice, ¿sabe lo que es usted un maíz transgénico? Y no sabe lo que es eso, ¿no? Desde el año 92 en adelante hasta esta fecha, todavía los agricultores no saben lo que es un maíz transgénico, ni menos qué impacto puede tener eso en el medio ambiente. La desinformación ha sido enorme, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente. Aquí tenemos la superficie de transgénico a nivel nacional. Tengo datos del año 97 en adelante. En el 2011 eran 31.000 hectáreas, más o menos desde 7.000 hectáreas a 31.000 hectáreas, ya con la mayor parte que es maíz, 80% de maíz, otro tanto de soya y raps, ya 7.1 de soya y raps y otra cantidad de pruebas de campo, ya eso es lo que hay a este minuto. Estas son cifras oficiales del SAC, no son inventos míos. La siguiente, y vamos a los lugares donde están ubicados los cultivos transgénicos en nuestro país. Bueno, están en casi todas las regiones, excepto en las regiones extremas, pero sí en la Arica Parinacota, sí, porque se instalaron muchas semilleras ahí porque es muy benigno el clima, entonces incluso pueden producir 2 veces al año semillas, ¿ya? Ahí está la semillera, y la mayor parte en la zona central, donde están las semilleras de maíz transgénico, de soya, de canola. Así que, y ven ustedes muchos más cultivos, ven que todo eso han sido pruebas de campo, de eucaliptos, de papas, de melones, de vervide, de arroz, lino, etc. Ya algunos son cultivos farmacéuticos para probar sustancias antibióticas, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la ubicación de los transgénicos. La siguiente, y los alimentos transgénicos, como les digo, no estamos comiendo lo que producimos, sino que estamos importando alimentos transgénicos desde Argentina y Estados Unidos, que la mayor parte de lo que viene ahí es transgénico. Toda la soya argentina es transgénica. Por lo tanto, todo lo que elaboramos a partir de esos alimentos es transgénico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el aceite de soya, la carne de soya, el yogur hecho con soya, los helados, las hamburguesas, las vienesas, el aceite de maíz, etcétera, de canola, todo eso que deriva de maíz y soya que está industrializado puede contener transgénicos. No tenemos etiquetado en este país, lamentablemente no se nos ha dado el derecho a saber, ya estamos comiendo así a ciegas. La siguiente, y ahí tenemos un estudio del CERNAC de mayo del 2001. Yo felicito al CERNAC por la valentía de haber publicado este estudio. Ya fueron al supermercado y sacaron 40 alimentos, que tenían contenido de soya en la etiqueta, dice soya, lecitina de soya, ya. Y van y midieron el contenido transgénico de esos alimentos en el INTA, en el Instituto de Tecnología de los Alimentos, y encontraron que 22 de ellos sí contenían soya. Por lo tanto, se demuestra que en Chile estamos comiendo alimentos con soya transgénica, y entre ellos las hamburguesas, las vienesas, las galletas, con marca y todo, ya. Esto es del año 2001. Hay otro estudio más del año 2004 que lo tengo, si lo necesitan, pero eso significa que estamos comiendo alimentos transgénicos que no están etiquetados. La siguiente. ¿Y qué pasa con los impactos de sembrar estos maíces transgénicos, esta soya, estas canolas en el país? Bueno, no hay estudios sobre los impactos. El Servicio Agrícola y Ganadero no hace evaluaciones rutinarias de campo de si sembrar un maíz, si el maíz de Don Quasimodo se contaminó. No, eso no lo van a medir. Entonces, lo más probable es que haya contaminación. Nosotros hace tiempo que estamos diciendo, oye, ¿por qué no medimos? Debe haber contaminación. Entonces, para ver si la distancia de bioseguridad que dan de 300 metros, por decir algo, entre un maíz transgénico y un maíz común, están funcionando o no, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que sí hemos medido. La siguiente. Hemos medido, bueno, ahí están los maíces. Nosotros tenemos, somos centro de diversificación de maíz y tenemos razas de maíz que pueden ser contaminadas, ¿ya?
ahí están distintas razas de maíz, que no solamente el maíz choclero que conocemos, que es el de abajo, hay maíz diente de caballo, maíz chulpi, maíz curagua. Yo traje aquí unos maíces, el maíz curagua les traje un poco para que lo conozcan, maíz negrito chileno, son el maíz camelia, ese naranjito del medio. Tenemos una raza espectacular, son recursos genéticos que no tenemos que perder, ¿ya? Entonces, nosotros fuimos al campo en la sexta región, de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, en el año 2008, y conseguimos una platita por ahí, y fuimos a predios cercanos a los semilleros transgénicos y sacamos muestra con permiso del agricultor, le pedimos permiso y llevamos una muestra al INTA, al Instituto de Tecnología de los Alimentos, que es donde se miden los transgénicos aquí en Chile. Y de 30 muestras que nosotros sacamos, 4 de ellas tenían contaminación con transgénicos. Y eso demuestra que efectivamente hay contaminación de los maíces chilenos con transgénicos, y eso es muy, muy grave. Otro estudio del Greenpeace en el 2005, ellos también fueron a Avenida La Paz, compraron una bolsa de maíz convencional lista para ser sembrada y la midieron aquí en Chile y la llevaron a Alemania también. Ellos se cercioraron y también estaban contaminados los granos de maíz convencional con transgénicos. Es decir, que si ese maíz se siembra, va a haber 1 grano, 2 granos, 10 granos, y va a haber plantas de maíz transgénico en el cultivo que va a ir emitiendo polen. Por lo tanto, eso nos da una idea de que también en Chile los maíces que estamos comiendo a nivel nacional pueden estar contaminados, ¿ya? Porque como no hay, las semillas no se venden con una etiqueta de libre de transgénico, eso no se exige en el país, ya deberían haber estudios, pero como está todo ya mezclado, ¿ya? Entonces, si Rapal, no sé si supieron el caso de acceso a la información, que tenemos la ley de ¿cómo se llama?, de transparencia, y cuando salió esta ley, Rapal, la Red de Acción de Plaguicidas, pidió la información al SAC sobre la ubicación de los cultivos y se negaron a darla. Hubo juicio varios años, hasta que este año la Corte Suprema creo que dio la pasada para darle la información. Así que los lugares de ubicación de los transgénicos ya se está abriendo cada vez más la posibilidad que los agricultores, sobre todo los agricultores orgánicos, puedan saber dónde están los cultivos transgénicos, porque no sé si ustedes saben que la agricultura orgánica no puede tener contaminación transgénica, sino pierde su certificación de tal. Por lo tanto, es muy importante para los agricultores orgánicos saber la ubicación. La siguiente. Y ahora tenemos el problema con la miel. No sé si han escuchado, ¿ya? Muchos años que yo estuve dándole charla a los agricultores diciéndole puede ser que haya contaminación de la miel, y hasta que al final lo midieron y ocurrió. ¿Por qué lo midieron? Porque la Unión Europea se paró y dijo ya, no vamos a recibir más miel con polen transgénico. La miel generalmente tiene un poquito de polen, siempre, y dicen no tiene que contener polen transgénico la miel, sino tiene que ser etiquetada. Si tiene con más de 0,9% tiene que ser etiquetada. Y aquí en Chile se asustaron porque no sabemos dónde están las abejas, están yendo para todas partes las abejas, y en una exportadora chilena de 20 tambores de miel, en los 20 encontraron polen transgénico. Entonces, ¿y qué pasó? Que hubo impacto en la miel chilena el año pasado, este año bajó de precio, ya no pudimos exportar a Europa, y se juntaron los apicultores con el gobierno para ver una solución, y se realizó un mapa, ¿ya? Hay otro estudio del 2012 en la Universidad Mayor también que lo tengo, miel de la sexta y séptima región, también encontraron contaminación de la miel, eso está publicado. Por lo tanto, están realizando catastro en todas las regiones de Chile. Y salió este estudio, la siguiente, del proyecto del consorcio apícola con fondos FIA. Ya no les quedó otro al gobierno que dar a conocer la información. ¿Por qué? No a nosotros, no nos dieron la información, pero sí a una actividad económica, ¿ya? Porque está perdiendo divisas de exportación, y ahí está el mapa que uno lo puede bajar y ver si donde uno tiene su predio hay predios transgénicos alrededor, y eso ayuda bastante a conocer los lugares de ubicación de los transgénicos. Entonces se ha estado abriendo la información, menos mal, poco a poco. Cuando nosotros empezamos no había nada, nadie daba ni una información, ¿ya? ¿Y qué pasa a nivel global, mundial? Porque nosotros estamos insertos en el mercado global, nosotros exportamos a Estados Unidos y a Europa. ¿Qué pasa con los transgénicos en Europa? Bueno, ustedes saben, en Europa nadie quiere comer transgénicos, están todos etiquetados, ellos tienen esa posibilidad de tener sus normas etiquetadas,
hicieron una moratoria en el 98, hicieron nuevas regulaciones y muchas compañías allá ofrecen productos libres de transgénicos y Estados Unidos siempre ha tenido dificultades en comercializar sus productos transgénicos en Europa y los han acusado ante la Organización Mundial del Comercio y han hecho juicios contra Europa. Y Europa poquito a poquito cae, ¿sí? Pero todavía no ha caído, aunque se permite, en España se permite transgénico y en Europa se permitió unas pocas hectáreas de una papa transgénica, pero en general no hay grandes extensiones, ¿ya? La siguiente, muchos países tienen normas sobre etiquetado y hay países que se han declarado libres de transgénico y eso nos va ayudando a nosotros acá en la campaña. Países como Alemania, Polonia, Francia, Hungría, etcétera, Estados en Australia se han declarado libres de transgénicos. Hay en Europa en 2010 169 regiones, municipios se han declarado libres de transgénicos. Entonces, eso nos va ayudando a nosotros que si Europa no quiere transgénico, pero Estados Unidos sí, nosotros entonces nos impide tener una gran expansión de transgénicos porque no vamos a llegar. Si nosotros empezamos a producir vino transgénico, no hay mercado, se los digo. Si empezamos a producir fruta transgénica, tampoco hay mercado. Los europeos no van a comer nuestros productos, salmones menos. Ya, la siguiente. Y aquí tenemos los verdes, los lugares de zonas libres en Europa, ya, en que mucha gente muy activa ha estado ahí trabajando para declarar sus municipios, sus zonas libres de transgénico. Y la siguiente, que esta información es de hoy día, la siguiente, etiquetado, la acabo de bajar hoy día me llegó la información, 61 países en todo el mundo tienen etiquetado transgénico y eso nos da una pauta que cada vez más países están sumándose a etiquetar, a veces todo, algunos, dependiendo de la legislación. Ya ven que en América Latina muy pocos países, Estados Unidos nada, todo este lado, África, Europa harto, India viene una legislación, por eso está en amarillo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que avanzar para que tenemos el derecho a saber de lo que nosotros estamos comiendo. La siguiente. La agenda legislativa en Chile, tenemos, como les digo, la única resolución es la del SAC que los permite, pero tenemos proyectos de ley que hemos trabajado nosotros como parlamentarios para ayudar a la campaña a que se prohíban estos organismos transgénicos en Chile y hay proyectos de ley que permiten la declaración, por ejemplo, de zonas libres de transgénicos. Hay proyectos de ley sobre etiquetado, hay 3 proyectos de ley sobre etiquetado de distintos senadores, de los cuales uno de ellos, el del senador Letelier, ya avanzado y en junio del 2006 fue aprobado mayoritariamente en la Cámara de Diputados, tiene que pasar al Senado. Ese proyecto de ley iba bien, se quedó estancado, pero fue aprobado por el derecho a saber, porque la ley del consumidor a nosotros nos da el derecho a saber lo que estamos consumiendo y ya una información dice veraz y oportuna, ya por ley de consumidor. Tenemos el proyecto de ley senador Navarro que prohíbe la integración de semillas Terminator, que son semillas que se hacen estériles a sí mismas. Y vamos, la siguiente. Aquí tenemos un proyecto que nos saca roncha, que es el proyecto del 2006 de los senadores Espina, Flores, Coloma, Alamán y Frey, de bioseguridad de vegetales genéticamente modificados, y fue entrado al Congreso para expandir los cultivos transgénicos en Chile y para permitir el consumo de los cultivos transgénicos a nivel nacional, es decir, que nosotros podamos comer lo que comemos, lo que producimos, ¿ya? Ese proyecto de ley está estancado en el Congreso, se le hizo una serie de indicaciones y esperamos que no salga, que no avance. Después tenemos ahora último, en el 2012, un proyecto de ley sobre moratoria de organismos transgénicos, en que exige la moratoria de los transgénicos por 10 años para consumo interno y obliga al etiquetado, ¿ya? Es decir, que ellos están tratando de que no se coma lo que se produce a nivel nacional, que solamente sea para exportación, ¿ya? En ese proyecto de ley en que si ven el senador Frey estaba a favor y aquí en contra, cambió de opinión, menos mal. Alguien lo hizo cambiar de opinión. Y tenemos la ley de bases del medio ambiente que pudimos introducir que la liberación de transgénicos pase por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es una gran victoria que tenemos
Se está trabajando en el reglamento para definir cómo se va a hacer el estudio de impacto ambiental para la liberación de transgénicos en Chile, y el reglamento que vi no se entiende nada, así que no está muy bien el reglamento. Pero sí la ley dice que la liberación de transgénicos debe someterse a estudios de impacto ambiental, lo cual nos ayuda bastante porque tienen que saber los impactos, es decir, cómo liberan sin entender qué impacto va a tener sobre el medio ambiente, sobre la salud de las personas que viven cerca, de la biodiversidad. Es realmente inimaginable que estas cosas sigan sucediendo en este país y sin medición. La siguiente. Y bueno, ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué opciones tiene Chile en el contexto mundial? Con la legislación que tenemos, nosotros podemos exportar todavía a los dos mercados. Nosotros tenemos el mercado europeo y el mercado norteamericano que recibe transgénicos y el europeo que no. Con la legislación que tenemos todavía permite acceder a estos dos mercados porque no se ha expandido tanto los cultivos transgénicos. Imagínense, en Chile hay 30.000 hectáreas, en Argentina son 300.000 hectáreas, ya es otro orden de magnitud, pero igual 30.000 hectáreas es mucho para Chile porque nosotros tenemos superficie muy pequeña de agricultura y estos cultivos contaminan. Por lo tanto, si nosotros seguimos expandiendo estos cultivos transgénicos y no les ponemos coto, vamos a perder mercado. Si producimos frutas transgénicas, vinos transgénicos, salmón, vamos a perder el mercado y no vamos a poder garantizar productos libres de transgénicos, y los productos orgánicos. Es un mercado creciente, floreciente, todo el mundo quiere comer productos limpios y ese mercado está en peligro si se siguen expandiendo los transgénicos en Chile. La siguiente. Y los consumieron. Bueno, yo les estoy diciendo a ustedes todas estas cosas que a veces son un poco difíciles de digerir, pero ¿qué podemos hacer? No, si tenemos esta información, ¿qué podemos hacer los consumidores y los agricultores? Y bueno, primero que todo, evitemos consumir alimentos transgénicos, que son, ya saben, aquellos derivados de maíz, soya y de canola también, ¿ya? No están etiquetados, pero si dice soya, puede ser que tenga transgénicos. Háblenle a su vecino, difunde la información, porque hay muy poca información y hay mucha desinformación sobre las bondades de los cultivos transgénicos, supuestas bondades. Aprenda a leer etiquetas, pidan en los supermercados alimentos no transgénicos, prefieran los alimentos orgánicos, ellos están libres de químicos. Yo les digo, traten de consumir lo más orgánico que puedan. Esos alimentos no tienen pesticidas adicionados. Entonces no estamos hablando solamente de los alimentos transgénicos, estamos hablando de los alimentos convencionales en general, que están muy rociados con químicos, ¿ya? Sin pesticidas, sin hormonas ni fertilizantes. Pueden tener una huerta familiar en su casa, aunque tenga un macetero con su perejil, ya eso ayuda, ¿ya? Si tiene una casa, puede hacer una huerta orgánica en su casa y tenga una alimentación saludable, porque tenemos un ataque muy grande en nuestra salud, ya sea por lo que respiramos, por el agua que tomamos y ahora por los alimentos que comemos que tienen mucho tóxico. Entonces tenemos que mantener nuestra alimentación lo más saludable que podamos, ¿ya? Entonces eliminar lo más posible las contaminaciones a nuestro cuerpo con cigarros, alcohol, drogas, esas cosas. La siguiente. Y aquí tenemos la Ecoferia de la Reina, donde voy a comprar mis productos orgánicos. Me decía Matías que también habían tenido también aquí algunos productores. Esos son productos que valen la pena. A veces son un poco más caros, es cierto, porque cuesta más producirlos, pero yo creo que vale la pena, ¿ya? Y a veces no tanto. Yo voy a ir a la Reina a comprar mis productos orgánicos. La siguiente, huevos orgánicos, ya, con gallinas libres, bienestar animal, eso es muy importante. La siguiente, leche también, leche sin hormonas, porque le ponen hormonas a las vacas, que es una hormona de Monsanto, ¿ya? Para que produzcan más leche. Las vacas se llenan de leche en su ubre y después hay que ponerles antibióticos. La siguiente, ahí las huertas, se pueden hacer huertas biodiversas, es muy bonito, si quieren pueden aprender, hay cursos, ¿ya? La siguiente, se puede producir libre de transgénicos y libre de químicos. Entonces esa es la tendencia. Y la siguiente, y aquí incluso son tan buenos los productos orgánicos que hay una terapia que se llama la terapia Gerson para el cáncer. La gente se sana de cáncer con esta terapia tomando 13 jugos orgánicos al día. Es bien impresionante, es decir, los tumores empiezan a desaparecer.
¿Por qué? Porque le saca la toxina al cuerpo, ¿ya? Se refuerza el hígado y la gente empieza a tomar comida orgánica y jugo orgánico y empiezan a sanarse de cáncer, ¿ya? Entonces es muy importante que preservemos la producción orgánica en nuestro país. La siguiente. Comida chatarra, todo eso es toxina, ¿ya? Hay que evitar. No vamos a cargar nuestro cuerpo, ya tenemos una carga de toxina muy grande, ¿ya? Así que hay que evitar todo eso. La siguiente. Y si somos agricultores, ¿hay alguien que viene de algún lugar de agricultura relacionado aquí? Fantástico. Si somos agricultores, evitemos sembrar, arrendar o vender nuestro predio a los cultivos transgénicos. En Arica, los árboles de olivo milenarios han sido cortados para dar paso al maíz transgénico, ¿no? Eso es un crimen. Y hay productores que no saben, producen transgénico porque ganan más. El maíz transgénico por hectárea da más que un maíz convencional. Sí, esa es la verdad, por eso ponen. Pero ahí tienen su impacto, ¿no? Si los agricultores se pueden juntar con sus vecinos, el vecino de acá, de allá, y declarar territorios libres de transgénicos, nadie les puede impedir. No tenemos una legislación que impida al vecino de más allá declararse transgénico, pero si se juntan en conjunto ya pueden juntar un territorio libre, ¿ya? Utilicemos semillas locales, mantengamos estas semillas para que no se pierdan, hagamos intercambio, si es que podemos, si tenemos acceso a ellas. No hay que usar pesticidas ni fertilizantes químicos en el predio, ni en la casa, ni en ninguna parte, eso es todo tóxico. Las plagas se pueden combatir con leche, con jabón, con muchas cosas. Aquí tenemos una estudiante de técnico en agricultura ecológica, ella se está capacitando a gente a combatir plagas sin químicos. Y informarse sobre los sistemas alternativos de agricultura si son agricultores y sobre la agricultura orgánica y el control de plagas y enfermedades. Es perfectamente posible. Miren la piapoca que les traje. Aquí la siguiente. Este es un cultivo de vide con, ¿cómo se llama? Cultivo de cobertura, donde ya aquí no hay maleza, las malezas son controladas por cultivo de cobertura. No hay necesidad de químicos y se puede producir en gran escala cultivos orgánicos sin necesidad de químicos. La siguiente. Aquí también, con alta biodiversidad, si nosotros mantenemos una biodiversidad muy alta en el predio, tenemos muchos animales que unos se comen a otros y eso impide que las plagas aparezcan. ¿Por qué aparecen las plagas? Porque hacemos monocultivo, uno solo cultivo, entonces eso florece. El insecto que come esa plaga florece ahí porque no tiene su enemigo natural, ¿ya? Aquí se cría toda clase de enemigos naturales. Esa es la agricultura. La siguiente. El compost, no tienen que usar el fertilizante químico, se usa compost. La siguiente. Tenemos que conservar nuestras variedades tradicionales. Esos son tomates chilenos, las papas nativas, calabazas, también son chilenas. La siguiente, pero variedades. Y aquí está el catálogo de semillas tradicionales que lo hicimos en el 2012, lo lanzamos hace unos meses, donde recopilamos las semillas tradicionales chilenas, las que más pudimos, las subimos a un catálogo. Y ahí está con el nombre del guardador, está la semilla, su descripción y el nombre del guardador. ¿Para qué? Para que si usted quiere conseguir un tomate limachino que se perdió, que estamos comiendo puros tomates Rocky, vaya y contacte a la persona y rescate esa semilla. Y esa es la manera de que nosotros guardemos nuestras semillas. ¿Por qué tenemos que guardar semillas? Porque las compañías, el interés de las compañías es que ya no existan semillas convencionales, que no existan nuestras semillas, sino que solamente las de ellas, para que sean patentadas y a mayor precio, ¿ya? La siguiente. Aquí están los porotitos, tenemos cosas tremendas, bonitas, parece que estuvieron pintadas, parece que el creador las pintó, ¿ya? Ahí está. La siguiente, intercambios de semillas, ¿ya? Y la siguiente, y aquí información hay, yo tengo varios libros, traje unas cartillas para los organizadores, pero esa está en la web, todo esto está en la web, ¿ya? Si quieren información, ahí hay información en el www.chilesustentable.net y ahí está mi correo. Si tienen alguna duda, alguna necesidad de información, con todo gusto les daré. Muchísimas gracias. Bueno, mientras piensan las preguntas, que yo creo que son los comentarios que son variados y muchos, yo quisiera acotar que cuando la profesora dice cómo dejamos que esto esté pasando en Chile, fundamentalmente se debe a cómo funciona esta sociedad, la desinformación. Evidentemente cuando hay una ciudadanía activa, cuando hay una ciudadanía informada, defiende sus derechos y lucha por sus derechos. Entonces,
cuando yo veo todo este público tan variado, yo quisiera invitar a la Fundación, junto con, obviamente, con el gran grupo Planeta Verde de la USACH, a que organicemos un seminario, porque claro, esto a veces yo que organizo varias actividades en extensión, es una cosa y se va y listo, y ahí quedó. Pero yo creo que esto amerita que nosotros sigamos informándonos, sigamos profundizando sobre el tema, y por eso me atrevo a invitar públicamente a la Fundación a que organicemos un seminario con certificación de la universidad, en la cual, obviamente gratuito, como todas las actividades de extensión y de Planeta Verde, para que finalmente nuestro conocimiento esté sustentado realmente para poder, como dice la profesora, hablar con el vecino, hablar con nuestros padres, con nuestros hijos y decirle, fíjate o exige la etiqueta en el supermercado. Son miles de acciones variadas que a cada momento podemos estar haciendo, no es solamente en un instante, y si realmente nos interiorizamos, vamos a poder luchar por nuestros derechos y ser activos ciudadanos, como la historia de Chile recientemente nos ha demostrado que podemos ser. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que firmen la lista de asistencia. Aquí hay más hojas de asistencia para que con Planeta Verde, si ustedes se entusiasman con esta idea de organizar un seminario que tenga una mayor profundización, podamos tener sus contactos y puedan asistir a este seminario. Y desde ya los dejamos invitados a todas las actividades que organicemos. Entonces yo voy a dar la palabra para que puedan, digamos, gestionar las preguntas, consultas, lo que ustedes quieran, como ustedes quieran participar. ¿El que quiera participar? Sí. Perdón. Vamos a ir de aquí que está más cerca pasando y te lo paso yo a ti. Ah, perfecto, sí. Pero yo quería preguntar a la señora María Isabel, si yo tengo un predio y mi vecino, yo pienso que está cultivando maíz transgénico, y si más encima lo verifico en este mapa que hicieron los apicultores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ese vecino que probablemente no tiene la información de lo que está cultivando? ¿Qué hago? ¿Voy a hablar con él, le explico, hago una denuncia o le exijo que haga un estudio de impacto ambiental? Todavía no puede exigir un estudio de impacto ambiental, no salió el reglamento, pero tampoco puedes impedirle, la ley permite. Lo que tú tendrías que hacer es plantar un maíz que fuera tardío, por ejemplo, que no recibiera el polen mientras se poliniza. Pero eso no es tan fácil, poner cortinas verdes o sencillamente no sembrar maíz. Si tú estás a favor o contra el viento, también incide, ¿me entiendes? Si está el maíz transgénico del vecino acá y tú acá y el viento viene desde ahí, tú vas a ser contaminada. Pues si el viento va del cultivo a él, también eso incide, ¿ya? Entonces hay varios factores. Si tú eres orgánica, más seguro te viene no sembrar maíz. Lamentablemente es así. Ahora, tú puedes... O también puede el maíz transgénico mi vecino contaminar, por ejemplo, no sé, el color solar. No, maíz con maíz. Solamente sí. Ahora, tú puedes ir a la justicia por tu derecho, tú por constitución tienes derecho a una actividad económica. Y la constitución te asegura que tú tienes derecho a producir maíz orgánico, ¿ya? Ahora, el vecino transgénico te está estorbando a ti en la producción porque te está quitando tu certificación. Pero el tema es que la legislación chilena hace esa legislación y dice, ya, ustedes vayan a juicio, arréglense como puedan, ¿me entienden? Porque no tenemos una ley de transgénicos que haya un sistema de responsabilidad y compensación que se está ahora viendo en el protocolo de bioseguridad a nivel internacional, que es una legislación internacional que Chile no ha adherido, en que sí los que contaminan tienen que pagar, ¿ya? Pero eso a nivel nacional no lo tenemos, así que tendrías que ir a juicio directamente, tomar un abogado y demandar a tu vecino si él te contamina y tú demuestras fehacientemente que tu maíz se contaminó, ¿ya? Aló, mi nombre es Carolina y quisiera consultar
Los productos transgénicos, los alimentos transgénicos tienen relación con el cáncer de mama que está pasando tanto a las mujeres. ¿Han hecho algún estudio con respecto a estas ratas que encontraron tumores? ¿Hay alguna relación? Porque el boom de cáncer mamario en mujeres ha aumentado muy muchísimo. fuerte. Uno mira estos estudios del doctor Cererini que se los mostré y dice que la mayor parte de las ratas hembras eran cáncer mamario. A mí me llamó mucho la atención ese resultado. Y claro, yo podría hacer la relación entre ese estudio y la incidencia de cáncer mamario, ¿entiendes? Ahora, dirían, bueno, hagamos los estudios en seres humanos, ¿entiendes? Hay que hacer los estudios de incidencia en cáncer mamario versus una manera de alimentarse, hacer estudios de sangre para ver si hay moléculas de glifosato en la sangre. Todas esas cosas hay que medirlas, ¿ya? Se requieren más estudios, pero por lo que está diciendo uno podría sospechar fuertemente que eso podría estar relacionado. Sí, quería preguntarle si usted ha sufrido algún tipo de persecución por parte de todo el poder político, el lobby que existe en este país, desde Chile Vivo hacia adelante. Y la verdad es que directamente no, pero nosotros se nos ha cerrado los medios de comunicación, ¿ya? Estaba aquí antes de llegar. A mí y a mis colegas de las campañas transgénicas no tenemos acceso a dar nuestras opiniones en los medios de comunicación más oficiales, ¿ya? Nosotros nos movemos por las redes sociales, por los medios de internet, no diarios de internet, y generalmente no tenemos acceso a que nos tomen, incluso la televisión tampoco. Me han grabado tantas veces programas sobre los transgénicos y no salen. No me sale nada. Bueno, tengo dos preguntas o dos temas. Uno, si yo estoy con Quasimodo, que usted decía que estaba al lado de transgénico, yo no veo realmente por qué tendría que preocuparme si hay mi vecino que tiene transgénico y él está produciendo más que yo, y si el polen me llega y me llega gratuitamente polen y me hace producir más, ¿cierto? Yo no veo por qué tendría ese tanto problema. Digamos, aquí llama la palabra contaminación, se ve como si fuera negativo, ¿ya? Yo creo que simplemente hay demasiada exageración al respecto. Monsanto está castigando al que está comprando semillas y plantándola, pero está llegándome a mí y está aumentando mi producción, por algo se usa el transgénico. Porque usted aquí dijo una frase, no beneficia al consumidor, pero yo veo que de alguna manera, si hay más producción, a la larga hay un beneficio, por algo se está haciendo y se está ampliando. Y lo otro que quería plantear es el primer punto. ¿No tenía que hablar? Para que no se me olvide. Ok. Así vamos de nuevo. Bueno, tuviste la evidencia que yo mostré, digamos. Yo estoy segura de que eso lo beneficia al consumidor, digamos, lo reitero, en el sentido de todos los impactos que tienen, que son maíces tóxicos, a IBT, a la salud humana, y el glifosato. Y si don Quasimodo es orgánico, no le va a gustar que su maíz esté contaminado, ¿ya? Y si es convencional y no entiende, pero su maíz puede cambiar con genes extraños, puede cambiar a ser otro maíz. Perdimos la raza de maíz choclero, por ejemplo, o de maíz diente de caballo. De hecho, nosotros encontramos la contaminación en la raza diente de caballo, que es de las 23 razas que tenemos catalogadas por ELINEA, no por mí, por ELINEA, que son los recursos fitogenéticos de este país. Muchas de esas razas son resistentes a sequía, resistentes a insectos y tienen distintas cualidades que no estamos siendo conscientes de ellas, pero son razas que debemos preservar y que se van a ir perdiendo, porque tú le incorporas genes extraños, ya esa raza se perdió. Es como que tú mutes, ¿no?, ese recurso. Entonces, obviamente, quizá don Quasimodo que no lo va a notar, pero sí vamos a ir perdiendo la raza. Bueno, el otro punto tiene que ver con Cererini. Yo metí el trabajo de leer a Cererini, y lo más interesante que encontré en Cererini es que al final no era el transgénico el que causaba esos horribles tumores que tengo otra foto acá. De hecho, me gustaría que le echaran un vistazo y no lo que dicen de Cererini, sino que leer lo que él dice. Y el tumor se produce por el químico que se le echa, o sea, el fertilizante y, bueno, todos otros cosas químicos que se le echan. Y no es necesariamente la plantita esta la que está produciendo tumores. Entonces, Cererini mezcla ambas cosas, no aísla las variables. Entonces, si yo soy don Quasimodo y estoy echando ese tóxico a las plantas orgánicas, ¿cierto?, a las plantas que no son igual que produciendo exactamente lo mismo, son tumores, porque la culpa no es el transgénico, sino que el químico. O sea, Cererini tiene ese problema, que culpa a los transgénicos de todo, ¿cierto? Sin embargo, las pruebas que él demuestra no muestran que esté siendo
la semilla la culpable, sino que todas estas cosas que lo hacen para crecer. Pero esos químicos se echan en todo tipo de cultivos, tanto transgénicos como no transgénicos. Entonces, ahí tenemos la otra parte del problema. O sea, si yo soy de un Quasimodo, igual produzco esto sin necesidad de estar usando transgénicos. Yo también leí exactamente el informe, o sea, el estudio del doctor Severino, y ahí viste 3 ratitas, una con maíz transgénico, con tumores, otra con el glifosato, y la otra era, ¿cuál era la otra? Transgénico, maíz transgénico con glifosato y glifosato solo. Eran las 3 ratitas y las 3 tenían tumores, o sea que con maíz transgénico también tenían tumores. Ese es el tema, pero fíjate que aunque no fuera así, y yo estoy segura de que no es porque me leí muy bien para poder hablarle a usted información veraz, en los estudios anteriores de Seralini con organismos transgénicos solamente sin ser rociados con glifosato, también desarrollaron tumores. Y tengo toda la lista de estudios con maíz transgénico o soya transgénica, que las ratas sí desarrollan problemas en el hígado, los riñones y cáncer. Así que eso viene a corroborar nada más toda la evidencia. Leámoslo bien, leámoslo juntos, pero yo estoy segura 100% de que la evidencia es con maíz transgénico, obviamente, ¿no? Sí. Hola, gracias por la charla. Fue muy linda, disculpen haber llegado tarde. Lo que yo quiero contar es que yo hablé con Don Quasimodo. Y, claro, bueno, y Don Quasimodo me contó su experiencia. En un documental que grabé en julio, entre Petorca hasta Chiloé, sobre esta materia. Falta la postproducción, para la que faltan recursos, entonces está pausado por ahora. Pero ahí está Quasimodo, la tía María y un montón de gente que explicó precisamente este asunto. Por ejemplo, más allá del glifosato, que tiene, por ejemplo, a todo plato intoxicado, y de las mutaciones por este polen, que no es que les dé mejor cosecha, sino que los muta. Entonces, si me crece un 6º dedo, para mí sería extraño, y para mi hijo también. Entonces, el problema va por ahí, por millones de años en que la naturaleza genera una semilla, para que luego un hombre, asumiendo su posibilidad divina de albedrío, cree una semilla que él asegura es mejor que lo que la naturaleza ha ofrecido. Y si estamos cada uno con 5 dedos, entre ellos un pulgar, ¿para qué aceptaríamos una semilla que realmente no nos ofrece, ni no nos ofrece nada, realmente? Solo ofrece un mercado que es solo útil para aquel que es dueño del mercado y que puede controlarlo. Pero para el ser humano no es sano, para nada, algo que no ofrece sanidad ni le interesa mostrarnos lo que es lo sano. Por tanto, yo simplemente consumiré un producto y no lo consumo, y hago todo lo posible por no consumirlo, que no me da la certeza de que es sano, y no es absolutamente sano. Ahora, el asunto no es simplemente el transgénico, que sí es de lo más malo, es que la agricultura que se practica en Chile no es agricultura, porque la agricultura corresponde a una manera de hacer, de cultivar alimentos respecto de un lugar determinado, que practica una cultura particular, su método agrícola. Lo que se practica en Chile es agricultura convencional, que es un sistema agrícola copiado en todo el mundo y hecho de la misma forma, fertilizando con la huevada peor que hay, que es la urea, que en Chile todavía se usa más de la mitad de los predios del vino y usan urea, que es el peor fertilizante para la tierra, además de todos los pesticidas e insecticidas que usan. ¿Cuál es tu pregunta? Quiero comentar que hay un documental que está en camino, que expone la materia, y que ahí está ¿cómo se llama Don Quasimodo. Bien. Está, entonces es importante no consumir algo que se desconoce y que no es solo lo transgénico, es la agricultura convencional también quien más contamina. Perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo quería agradecerle por informarnos acerca de esto. Creo que faltó un poco ampliar la visión acerca de los transgénicos. Por ejemplo, hablar un poco acerca del Golden Rice, y que en realidad los transgénicos no son malos, sino que el enfoque que tienen esta empresa y a la vez los constructos moleculares que se usan para generar estos productos
están mal hechos. O sea, los científicos hemos ido aprendiendo durante la marcha que en realidad, por ejemplo, hacer una expresión constitutiva de estos genes malos y que en realidad uno podría mejorar algunos de estos efectos estudiando un poco más. Por ejemplo, te decía que en el caso de algunas plantas BT se exudaban por las raíces, tal vez cambiando el promotor y asociando, por ejemplo, la expresión de esta toxina a un periodo específico del desarrollo de la planta, se minorizaría el problema. Bueno, lo que quería decir yo en realidad era que en realidad los transgénicos no son malos, sino que estos están mal hechos. La mayoría de estos están mal hechos porque lo que se quiere hacer es hacer dependiente al consumidor de esta semilla, pero que en realidad uno podría ocupar los transgénicos para mejorar en sí el cultivo de estas plantas y obtener en realidad beneficios de ellas. Lo que pasa es que el origen de todos estos cultivos transgénicos es mejorar las plantas que han sido seleccionadas durante tanto tiempo por la humanidad simplemente por el valor nutritivo en el sentido de azúcar, aminoácidos y cosas, y muchos otros elementos, pero la gente dejó de lado lo que eran las capacidades de la planta para ser resistente a insectos, a sequía, a condiciones ambientales. Entonces ahora estamos tratando de reparar eso, o sea, queremos plantas súper productoras pero que a la vez sean resistentes a estos organismos. Entonces ahí es donde entra lo que son los organismos genéticamente modificados. Sí, yo te quería decir que en relación al arroz operado, les ha costado mucho elaborar. Tenían que ponerle no sé cuántos genes para que el arroz produjera vitamina A, o el precursor de la vitamina A. Una ruta completa. El tema es que para mí eso no tiene sentido, porque ¿para qué obligas al arroz a producir vitamina A cuando tiene zanahoria, cuando tiene toda clase de plantas naturales que producen vitamina A? Es cosa que tú cambies la dieta y le digas, chiquillo, vamos a darles de estas vitaminas, o les das de tomar vitamina A, cápsulas de vitamina A. Entonces existen alimentos naturales que son ricos en vitamina A y no tienen por qué modificar un alimento y ponerle todos esos genes extraños para que produzca algo que nunca ha producido. Yo no le veo sentido. Y después cuando me dicen que los alimentos transgénicos pueden ser modificados para hacer algo mejor y que pueden resistir plagas y enfermedades, que podemos ayudarlos en eso. Por eso tenemos los centros de origen, ¿ya? Yo hablo del maíz camilla, del maíz diente caballo. Ellos tienen la resistencia, ellos son los rústicos. Entonces, no solamente tenemos que mezclarlos con los maíces antiguos o los tomates antiguos. Entonces ahí les damos rusticidad. Cada planta que mejorada, moderna, a los 5 años ya tiene que irse mezclada con su originaria para darle los genes, porque van perdiendo los genes, ¿ya? Entonces, tenemos el know-how, sabemos hacerlo. Yo creo que los transgénicos no nos sirven para eso, porque tenemos que echarle con genes extraños, con promotores, genes de virus y bacterias, secuencias que se rompen y que no nos dan ningún beneficio a nosotros. Si a mí me dicen coma transgénico, coma no transgénico, yo no tengo dónde ponerlo. Disculpe, pero me faltó contextualizar. En el caso del arroz amarillo, bueno, el tipo primero fue un idealista en el sentido de que liberó la patente. O sea, la gente que cultiva ese arroz no tiene que pagar nadie. Y por otra parte está el hecho de que esto iba enfocado a gente, principalmente de Asia, que lo que come es principalmente arroz y no tiene para verdura, porque la verdura, comer arroz solo le sale 200 pesos y arroz con verdura le sale 2.000 pesos. Entonces al final la gente come arroz solo. Entonces al final, el otro día estaba viendo algunos datos estadísticos de cuántos cientos de miles de niños al año quedaban ciegos porque no tenían vitamina A, porque no tenían zanahoria, pimentón, zapallo, ¿no? Eso comían el arroz blanco. Entonces, yo creo que tiene que ver también con el contexto y con respecto a eso de la rusticidad. Disculpa, lo que pasa es que yo los invito a seguir con un seminario, pero hay varias personas que quieren hacer preguntas y entonces para que no se transforme en un debate entre dos personas, ¿ya? Sí, disculpa, no, pero absolutamente bienvenida a todas las opiniones, pero para que alcancemos y no nos alarguemos tanto, pero los dejo invitados a si ustedes quieren generar un seminario en torno a esto que tenga una mayor amplitud de tiempo. Por favor.
quería hacer una pregunta un poco tangencial, pasando al problema principal. Y antes, eso sí quería hacer un pequeño comentario sobre el tema del que hablaba el señor acá. Hay otra cosa que sería importante: ¿se identifican para hablar, para saber de dónde vienen, etcétera? ¿Quiénes son para conocerlos? Ya, bueno, mi nombre es Maritza Berti y soy doctorada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Soy bioquímica de esta casa, estudio. Bueno, ya también lo se habla de este tema y el curso también. Y el principal problema de los transgénicos, lamentablemente, es que no hay ninguna base en cuanto a rendimiento. Yo creo que si las empresas de productividad hubieran encontrado algo así, ya lo habrían hecho y hubiera sido muy bueno para todos, incluso económicamente hablando. Pero no se logra porque las cadenas, o sea, en el caso de la transgenia, el gran problema es que no es un gen el que genera toda la herencia, digamos, de un tipo de rasgo, sobre todo de rendimiento, y ese es el gran problema que todavía se está solucionando. Así que las empresas han tratado de buscar formas de ganar dinero de remedio, que no ha sido muy saludable para nosotros, por lo que se ve. Ahora, como una pregunta tangencial, ¿qué se ha podido quizás avanzar o no en cuanto a bioseguridad? Porque si uno mira el problema al revés, si los predios que tienen, ¿cómo se llama?, semillas transgénicas, no quieren contaminarse o no quieren perder su transgenia de los predios alrededor, ¿qué es lo que hacen? Es mi pregunta. En la distancia de bioseguridad, precisamente la distancia de bioseguridad que establece el Servicio Agrícola y Ganadero es para proteger los predios transgénicos para que no se contaminen con las semillas que vienen de fuera. Ellos quieren mantener la pureza de sus semillas, por lo tanto hacen una distancia de 300, 500 metros, ¿me entienden? Esa distancia es para impedir la contaminación de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Entonces, esa es la distancia y esa distancia obviamente no está funcionando para prevenir la contaminación de los cultivos cercanos. Y el SAC determina esa distancia con las distintas variedades, hace distintas medidas, a veces hace mallas también para contener el polen de las canolas, dice que se tienen que destruir las semillas, ¿ya? Hay una serie de medidas pero que no ha sido verdaderamente evaluada en su eficacia, ¿ya? No se ha ido a campo ni se ha medido, ¿ya? Y como digo, son desconocidos los lugares, así que no sabemos dónde están. Hola, mi nombre es Pamela, yo soy ingeniero ambiental y pertenezco a una agrupación de productores de paín, al cual estoy hace unos pocos meses asociada. Les cuento que a través del PRODESAN, que es del Canelo, hemos trabajado el tema botánico y había un grupo interesante de agricultores que de la agricultura convencional se han ido aprendiendo las nuevas técnicas de agricultura orgánica y están en proceso no de certificación, pero no total, pero sí así que es bien interesante. Y yo tengo una pregunta súper básica, a lo mejor me ha faltado tiempo para investigar un poco más, pero quisiera cuando aprovechar la instancia, que tiene relación con qué pasa cuando una semilla es, ¿cómo se llama la semilla que no es transgénica, pero que se combina una con otra y es la semilla híbrida, ¿no es cierto? La semilla híbrida también va perdiendo y va contaminándose con la semilla tradicional. Quiero saber cuán malo en el fondo o cuán expuesta se encuentra una semilla nativa, ¿no es cierto?, frente a una semilla híbrida, una semilla híbrida. Y en el fondo si hay la misma relación en cuanto a la transgenia, no debido al impacto, sino que a las formas de aislación, por ejemplo, porque yo produjo en forma agrícola, pero tengo vecinos que no, entonces en el fondo es el mismo tema, ¿cierto? ¿Cuáles son las, y lo otro es que no necesariamente un coroto se mezcla con otro coroto, sino que entiendo que son de la misma familia, ¿cierto? No necesariamente la misma especie. Tendría que investigar, pero... yo pensé que estaba. Pero en general se habla de una especie con otra especie. A veces no tanto, la canola puede contaminar especies de rabos, panos, especies de otros géneros. La canola es muy contaminante, no solamente de la misma, sino de otras.
Pero en el maíz generalmente es maíz con maíz y así va. ¿Y el cuidado entonces que hay que tener con Sí, los cultivos transgénicos en general no son híbridos, ¿ya? Por eso son fértiles a la otra estación y por eso ellos no quieren que tú uses la semilla, o sea, no son híbridos. Y sí ha habido mezcla entre semillas híbridas y no híbridas, y ese es el problema que tenemos para conservar las semillas tradicionales, que se pueden mezclar con los maíces, por ejemplo, que se han mezclado con híbridos, ¿ya? Y eso es un intercambio genético entre maíces, ¿ya? ¿Pero pierde la calidad de la semilla nativa? La verdad es que no tengo información qué pasa con eso. Tendría que preguntarle a los agrónomos qué pasa con la hibridización, si hay esa mezcla de genes socialmente. O sea, lo que sucede es que claramente no se contamina porque no es un gen, no está sucio el polen, ¿me entiendes? No tiene toxinas. Pero claramente puede haber una modificación genética. En sí ambas plantas están limpias porque ninguna está contaminada. Depende si la semilla híbrida la tratas orgánicamente o la semilla orgánica la tratas orgánica. Ambas están limpias, pero sí puedes perder la propiedad de la semilla orgánica. O sea, no va a ser igual, ¿me entiendes? Yo estudio agronomía y el segundo año no sé cuánto no hablas bien, y el tema de la mezcla de genes. Lo que pasa es que si una híbrida y la otra es pura, van a quedar, cuando polinizan la pura, va a ser híbrida igual. Puede salir uno chico, puede salir varios medianos, puede salir uno grande. Por ejemplo, tenemos un maíz que lo seleccionaste porque el grano es grande. Y tiene otro maíz que lo seleccionaste porque no sé, existe la semilla. Si hay una mezcla entre ellos dos, puede haber que salga que predomine el grano grande o resista la sequía. O también puede haber una mezcla. De esa mezcla no se va a saber de qué manera reaccionar con el medio ambiente. Porque todos los seres los genes van como acomodándose al ambiente. Tú no sabes porque al final eso parte natural de la diversificación de la semilla. Con la semilla híbrida comprada. Ese es el tema. Lo que pasa es que naturalmente hibridan con otras que sí fueron compradas, pero es que ellos van seleccionando y les van quedando las mejores según seleccionan la más. El asunto es que si es fértil, ellos la dejan. Bueno, vamos a las dos últimas preguntas. La idea es, si no quiere mezclar, que separe híbrido y orgánico. Hola, mi nombre es Claudia, soy estudiante de esta universidad de filosofía. Y que me coloque otro tipo de fruto. Estoy haciendo una tesis que medio con otro tipo de fruto para que se separe, no sé, pero más inmersa en un sistema, voy a hacer una descripción casi económica y política del asunto. Entonces me gustaría preguntarle a usted cuál es su opinión con respecto al nuevo sistema de alimentación que se está forjando y la relación que tendría para la salud humana. Pero al final la gente tiene gusto. De aquí a adelante, cuando eligen el en relación a cómo se van dando las cosas, no hay educación. De acuerdo a las leyes, de todo ese tipo de leyes, que creo que ninguna de esas nos beneficia en un 100%, pero que trata de aliviarnos un poco la carga de todo este asunto que hemos llevado, que es una lucha que ha costado llevar. Entonces me gustaría preguntarle cuál es su opinión con respecto a eso, la relación que tienen las ciencias, en los progresos del desarrollo científico-tecnológico con el impacto que tienen en la salud y tratar como de hacer una visión holística de la panorámica política y económica. No se pone metafísico. Voy a escribir un ensayo en un plástico. Así, brevemente. El sistema económico imperante es el que yo creo que está dictando nuestro sistema de alimentación, ¿ya? Y ese es el sistema que nos desinforma y que nos permite el etiquetado de los alimentos transgénicos, y yo creo que por eso es importante que la ciudadanía esté informada. Entonces hay un sistema económico. La Biblia dice, en algún minuto dice que cuando se cayó la Gran Babilonia, y dice que comerciaba topacio, jaspe, jade y almas humanas, dice. Nosotros somos parte del comercio mundial, ¿ya? Entonces, si estamos metidos en un sistema de alimentación
nosotros tenemos que ser conscientes de qué sistema de alimentación estamos y tratar de evitar en lo más posible el daño a nuestra salud humana, y eso hay conciencia que hay que poner. Y si nos enfermamos, caemos al sistema farmacéutico, ¿ya? En que el sistema le interesa que tú estés crónicamente consumiendo las medicinas, ¿me entiendes? Entonces hay que, filosóficamente es así como yo lo veo, no sé si tú quisieras otra explicación, pero yo lo veo como sistemas económicos, ¿ya? Profesora, una pregunta. Por ejemplo, estaba leyendo una información, una página seria de Rusia, pero en español. La ONU pronostica, o sea, declara de que el próximo año viene una hambruna mundial. Ahora mi pregunta es, ¿será la comida transgénica una alternativa? Aparte de lo que estamos pasando, una crisis, bueno, la crisis económica en Europa y, ¿cómo se llama?, en todos Estados Unidos. Sí. ¿Será una alternativa a la comida transgénica para tiempos difíciles, para cuando ya no hay realmente no hay un alimento ya más natural, sino más modificado? Por ejemplo, también en otra página gringa, Natural News, hablaron de que también ya hay el trigo transgénico ya. Sí. Y ahora el trigo transgénico, nosotros sabemos que la harina es derivado del trigo, ¿no? Estamos comiendo en el cipo, yo soy peruano, ¿estamos comiendo realmente el pan ya modificadamente? No, todavía no, menos mal. Porque sí lo tienen modificado, el trigo y el arroz está modificado, pero nos están comercializando en grandes cantidades a nivel mundial, porque los agricultores solicitaron al gobierno de Estados Unidos que no aprobara el trigo transgénico, porque ellos tenían miedo de perder los mercados. De hecho, los consumidores europeos fueron a Estados Unidos y le dijeron: usted siembra un trigo transgénico, nosotros no le compramos. Entonces hay problemas de mercado ahí, de pérdida de mercado. Por eso no se ha expandido. Ya sí está listo el trigo transgénico y el arroz RR, BT, todo lo que quieras. Y si tú me dices, si viene una hambruna mundial, como tú ves, los cultivos transgénicos no rinden más, ¿ya? Yo creo que lo que nos va a dar la salida son las semillas tradicionales, las semillas que siembran en nuestro país. En Perú, por ejemplo, si una señora necesita seguridad alimentaria, ella va a sembrar 5 papas, 10 variedades, ella mantiene sus variedades. Y si al minuto se le pone la cosa muy fuerte con la sequía, ella siempre va a tener variedades resistentes, y siempre va a cosechar. Por lo tanto, la diversidad la que nos va a asegurar cosechas, ¿ya? Por eso es muy importante que mantengamos todos los germoplasmas. Siempre va a haber si hay una plaga que no conocía, siempre va a haber alguna de las que uno siembre que va a existir y que va a dar seguridad de cosecha. Eso es lo que siempre se hizo en el altiplano, en el sur de Chile, etc. Los mapuches tenían sus variedades, ¿ya? Entonces, en situaciones difíciles son ellas, no son las transgénicas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Corero. Estudio bioquímica en la Universidad Católica. La verdad que tengo una lista de varias preguntas, pero voy a recargarme solamente a 2. La primera es que usted afirma de que los transgénicos no han dado muchos beneficios tanto a consumidores o productores. Sin embargo, hay por ejemplo un paper en Science del año 2010 que dice que digamos, los agricultores en Estados Unidos a lo largo de 14 años han ahorrado $7.000 millones. En la India, por ejemplo, esta tecnología, el algodón BT, ha aumentado las cosechas en un 24%, las ganancias en un 50%, también ha logrado disminuir en un 50-70% las aplicaciones de pesticidas y ha logrado reducir los gastos médicos por intoxicaciones al Estado de la India entre 14 y 51 millones de dólares. Hay varias cifras que muestran, no sé qué opina usted sobre eso. La verdad es que no lo conozco, pero yo sí sé, por los datos que yo manejo, es que el uso de pesticidas sí aumenta con la aplicación con el uso de transgénicos, porque se aumenta el uso de herbicidas. Y tenemos todo el tema de las supermalezas, que ya nadie sabe cómo combatirlas, están más altas que las personas, y ahora están echando una herbicida que se llama 2,4-D, están sacando un cultivo transgénico resistente a 2,4-D, que son esos químicos que se usaban en la guerra del Vietnam, ¿no? Entonces no hay que hacer con las malezas. Ahora, sí yo demostré con los datos del doctor Charles Pembroke, de los cuales yo tengo confianza en sus estudios, que sí había una disminución en el uso de insecticidas por el uso de maíz BT, ¿ya? Pero en el uso de herbicidas no hay disminución. Y sumando y restando, esas son las cifras que yo manejo y las cifras que yo creo, ¿ya? Y en cuanto a
ahorro en dinero de los agricultores norteamericanos. Habría que hacer el estudio de si ellos han ahorrado, no lo sé. Lo que sí sé es que las semillas son a mayor precio, tienen que comprar el glifosato, las semillas patentadas. Entonces tendría que ver cómo ellos hicieron sus estudios. Si quieren me lo envían. Estudios están en Science y en Agencia Internacional de Agricultura. Sí. La segunda pregunta respecto a los alimentos orgánicos. ¿Hay evidencia real de que estos alimentos sean más nutritivos o seguros que los convencionales o los transgénicos? Porque, por ejemplo, hay papers en el American Journal de Nutrición Clínica y en Nature de que estos no son más nutritivos ni más seguros que los convencionales o transgénicos y que su rendimiento de producción es un 25% menor a los otros. Yo tengo información exactamente contraria, así que podemos mirarla. Que sí, bueno, el primer caso, digan lo que digan, esos alimentos no tienen químicos adicionales. ¿Ya? Entonces ya tenemos un plus grande sobre esos alimentos. Y tenemos el riesgo sanitario, por ejemplo, el año pasado en Europa murieron 40 personas por consumir estos alimentos orgánicos que son utilizados generalmente con productos no muy seguros. 40 personas murieron. Los orgánicos no son fertilizados con productos no seguros. Los orgánicos son productos más seguros que existen en la tierra, porque no tienen... Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día mostraron los chinos, y los chinos fertilizaban con excrementos humanos. Y los cultivos son orgánicos y todo, y dicen que la gente dice que fertilizan con pollo molido. Está mal, no es orgánico, porque el orgánico tiene que tener un tiempo de proceso adecuado, compostaje y todo, y esto no está aplicado. El rol de la prensa como en callar todo esto. Perdón, chiqui. Y el tema es preguntar por qué en Chile no tenemos línea etiquetada y cuál es como el papel que juega la prensa antes que esto no salga, no se vea. Ya, bueno, no tenemos etiquetados porque no ha habido la conciencia del Ministerio de Salud y de los organismos del Estado para darnos ese derecho que se nos da por la ley del consumidor. Ha habido mucha presión para no tener etiquetado. Yo me acuerdo en tiempos antiguos que venían de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, con expertos diciéndole a la gente del Ministerio de Salud que los alimentos transgénicos eran muy seguros y que no necesitaban ser etiquetados porque eran similares a los alimentos convencionales. Y por lo tanto, por la información que nosotros tenemos, que no son iguales, y aunque fueran iguales, la gente tiene el derecho a saber lo que consume. Por eso se aprobó el proyecto de ley de etiquetado en la Cámara de Diputados, por el derecho a saber, por la ley del consumidor, ¿ya? Entonces ese es un derecho que nosotros tenemos que batallar como ciudadanos para tener el derecho a saber qué estamos comiendo. Y si no lo tenemos, ya sabemos que todo aquello que es derivado de maíz, de soya o de canola puede tener transgénicos, ¿ya? Y eso significa que podemos hacer campañas sobre este tema, ¿ya? Para exigir el etiquetado. Mientras más gente de nosotros sepa, más fuerza tenemos para exigir, ¿vale? Y los medios de prensa obviamente no han cubierto este tema, no están a favor, los medios oficiales no están a favor, no publican esta noticia. Bueno, yo les ruego que nos disculpen, pero pedimos en sala una cierta cantidad de horas, no es que queramos coartar la posibilidad de seguir debatiendo. Les vuelvo a repetir, si ustedes quieren seguir, vamos a realizar el seminario con mayor tiempo, anótense los que no se han anotado en la lista y permítanme pedir un gran aplauso para la Yo quiero llegar y regalar semillas que Lo único que me permito informarles es que el 31 de octubre vamos a realizar una charla sobre